que quisiera que Sí. pudieras elaborar un poco más, porque me ha parecido muy importante desde el punto de vista clínico. Sí. Esa diferencia que tú haces entre la patología que se puede dar por frustración del instinto o por carencia de formación, ¿no? ¿Cómo la visualizas, cómo la diferencias en clínica? Ya, mira, yo quisiera contestarte desde las fuentes de mi aproximación y sustento de lo que acabas de decir. Parto de que el ser humano es único. Es decir, cada uno de nosotros es biológicamente, genéticamente, producto de ese espermatozoide del padre y de ese óvulo de la madre. Por lo tanto, ni siquiera los hermanos tenemos elementos comunes, no solamente los hermanos, sino todos los seres humanos también. Pero hay algo que es importante para mí. Yo me encanta la psicopatología y la clínica y las diferenciaciones de esa naturaleza, pero no podría decir que yo trato un histérico, un obsesivo, un depresivo, un ansioso, un borderline, un psicótico, un adicto, un perverso. Sí, los trato, pero más trato, me dirijo a la persona. Entonces, si trato, tiene su nombre. No solamente tiene un nombre psicopatológico, tiene un nombre propio, y tiene una personalidad, y tiene un ser, y tiene toda una ideología inconsciente. Entonces, tu pregunta a mí me parece esencial. El problema es que será para desarrollarla debidamente en otra presentación, y que tengo un trabajo que intenta hacer eso, previo de hace mucho tiempo, cuando sustento justamente a diferencia de que la sexualidad no le quito importancia ni mucho menos que ocurrencia, pero creo que la patología es básicamente destructiva. Entonces, frente a esta pregunta que tú haces, ¿cuál es la diferencia? Me parece que como en un clínico has agarrado que se yo digo, ¿cuál es la diferencia entre una patología que proviene de una frustración o de otros aspectos que tienen que ver con la neurotización, de una patología de carencia, de ausencia, de no presencia? Muerte de la madre, no existencia, muerta del padre, experiencias muy tempranas de desaparición de alguno de ellos. Entonces, el impacto del trauma, creo que tenemos que integrar ambas en cierta medida. Una no excluye la otra, porque la una no va a estar desprovista de las frustraciones y de otras experiencias traumáticas, pero sí tenemos que diferenciar cualitativa y cuantitativamente y existencialmente no solamente los factores que han generado, sino la historia de uno es muy importante, pero más importante es qué hace uno con su historia. Y ahí es bien básico, porque hay una filosofía de chivo expiatorio, que yo lo veo todos los días en mi práctica clínica. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, mi mujer, mi marido, mi amante, mis hijos, el gobierno, tratar de asumir que la responsabilidad es del otro y la responsabilidad es de uno. O sea que no están, tienes toda la razón, separados radicalmente, sino quizás primordial, prioritariamente, porque se podría decir que algunos están más vinculados, así te lo digo en adelanto, en situaciones de indudable depresión por la carencia de lo no vivido, y que se queda como una especie de emptiness, de vacío, por estar sin una presencia materna o paterna. No me refiero a las biológicas, sino me refiero a las vivencias reales, de que puede ser un padre sustituto, una madre adoptivo. Lo importante es si ha habido, por ejemplo,
se discute mucho sobre la separación de los padres. En mi experiencia, fíjate, mientras esta separación de los padres sea creativa, me parece paradójico, ¿no? Pero sea creativa y la madre sigue siendo una buena madre y el padre un buen padre, esos hijos, dándoles una posibilidad, un espacio y un tiempo, van a ir desarrollándose bien. En cambio, muchas relaciones que se mantienen, pero se mantienen como gato y perro, y con un predominio destructivo, de que hay una invasión del tánatos permanentemente, y a la persona con la cual se está más próximo. Eso es lo paradójico. Si es Juan Pérez, hay personas lindas con la sociedad, pero pregúntale a la mujer y al hombre, pregúntale a la familia, no quiere decir que todos, no estoy generalizando, soy contrario a la generalización. Entonces mi pregunta, para no evitarla sino ir al meollo, es que dándole una diferencia entre estos aspectos, hay que integrar ambas y hay que darle valor a ambas a través del desarrollo del transcurso de nuestra vida. Esa sería mi respuesta. Sí, dígame. Sí, Jesús. Sí. Hay, insistiendo con lo que dijo el doctor Perales, esta parte que usted mencionó de la presencia ausente y de la ausencia fáctica. Sí, sí. Yo tengo un presentimiento que creo que ya lo estamos viviendo. Ahora, actualmente, en la realidad, si yo pongo esto dentro de lo real, comenzamos a ver de que hay mucha presencia ausente ahora con los trabajos que se tienen y con el trabajo de las nanas con los niños, ¿no? ¿Cuántas frustraciones de eso habrá en estos niños en el futuro? Y lo segundo es la violencia que hubo en el país, que dejó una ausencia fáctica. ¿En qué estamos en este momento en el Perú, dentro de lo que son las familias actuales? Y la última es, ¿por qué el psicoanálisis está entre una élite tratando otra élite? ¿Por qué esto no se puede generalizar y hacerlo más, digamos, más útil, digamos, más amplio? Sí, yo le agradezco muchísimo, doctor. Voy a empezar con este problema de la presencia y de la ausencia. A lo que me refiero es que clínicamente, sea por factores educativos o pseudoeducativos, etc., cada uno de los miembros de una pareja, que puede ser mujer o hombre, como padre, hijo y hija, están esperando un comportamiento del otro como ellos quieren. Reclaman, exigen, imponen, etc. Y entonces uno, en el proceso de la terapia, pero se empieza a preguntar en voz alta, diciéndole que lo que está buscando es una satisfacción idealizada de querer satisfacer sus propios deseos, pero que no se da cuenta que si eso es no genuino, no auténtico, no natural, no espontáneo, no empático, en vez de que produzca esa presencia beneficio, lo va a hacer sentirse más solo, más sola, que si no tiene esa presencia. Va a entrar en el duelo, va a entrar en aproximarse, porque yo soy de los que creen en el sufrimiento saludable. Creo que cuando el sufrimiento es importantísimo, es como el goce, disculpen. El sufrimiento es vital, fundamental, se desvirtúa o se desnaturaliza, se convierte en patología, en enfermedad, en síntoma. Ya no es sufrimiento, o es un sufrimiento patológico. Entonces, desde ese punto de vista, yo estaba incidiendo en justamente esta situación para modificarla, que está muy vinculada con la otredad, el respeto a la otredad y la libertad y la discriminación de lo auténtico, de no querer, como un limonero, pedir quiéreme, ámame. Primero, que no lo va a lograr, porque el sentimiento no se puede comprar. O es o no es. Puede haber sido, pero el matrimonio no es, digamos, una compañía de seguros, ni el amor tampoco. Entonces hay una
situación vinculada a lo primero de su pregunta. Usted luego entra con mucha razón ya al fenómeno colectivo y a la situación que vivimos ahora en el Perú. Yo creo que posiblemente hay diferencias entre la situación actual y la situación previa, en que dada que no había mucha modernidad, entre comillas, o mecanización, quizás los vínculos, quizás, no, para esto hay que hacer investigación seria, habría quizás una posibilidad de proximidad con el otro que sea más trascendente, más significativa, y que en estos momentos en que se ha ramificado la cosa y en la que ha predominado el sentimiento egoísta, lo que nosotros los analistas llamamos narcisismo, que es fundamental, que uno se tenga que querer a uno. Pero otra cosa es cuando se exacerba este narcisismo y entonces contamina en desmedro del otro, el otro desaparece, porque lo único que quiere uno es utilizar al otro para provecho propio y que sale siendo un desprovecho. Entonces, lógicamente que a pesar de reconocer estas diferencias, yo creo que sí ha habido un descuido, una negligencia tremenda en relación a la actitud que ha tenido el gobierno o los gobiernos frente a los pobres. Definitivamente, como decía Héctor Vargas Saya en ese libro que me pidió que prologara, 185 años, ¿no?, de caramba, de carencia y de interés por la gente menos favorecida, no para tratar de aparentar una santidad, sino genuina la cosa, ¿no?, que se les dé educación. Y educación no se refiere a lo cognitivo, esto lo sabemos desde nuestro maestro Seguín, ¿no? Es decir, el problema no es lo cognitivo exclusivamente, no lo excluimos. El problema es si ese cognitivo va con una actitud, va con un sentimiento, va con una ética, va con una moral, va con un principio. Porque de no allí se presentan una serie de situaciones de que Winnicott hace muy bien, y me parece fundamental cuando él habla del true self y del false self. Y también habla de algo muy importante en la relación humana, que es la mutualidad. Yo muchas veces le digo, mire, usted quiere esto, pero el otro no. Va perdida la cosa. El otro quiere, pero usted no quiere. Tiene que haber una mutualidad, y no solamente el nivel consciente, sino que tiene que haber una mutualidad de los inconscientes. De ahí la interpretación mutuativa que entra a ese terreno. Y también hago énfasis en que no solamente es el inconsciente y lo interno, la madre interna, el padre interno, la familia interna, la casa interna, como estaba leyendo porque me invitaron para hablar sobre Basadre, y lo que yo hice es releer su vida desde su infancia. Entonces les dije, no sé si me van a aceptar o no, mire, hablar sobre Basadre en general, yo no me siento, le dije, sí, soy un basadino, si quiere, lo admiro, y trabajé, me dio el honor de trabajar con él los últimos 6 meses de su vida. Toño Cisneros hizo una revista y nombró a Cislo, a Burto, a Basadre, a otro gran antropólogo que me he olvidado su nombre, y entonces Basadre me invitó para escribir un libro. Me dijo, ¿qué prefiere, los Gutiérrez o González Prada? González Prada. Y lo primero que hizo es darme 20 libros para que los lea. Doctor Peña, lea. Y entonces todos los sábados nos reuníamos de 2 de la tarde a 5. Y realmente fue un privilegio, porque cuando él me lo pidió, oiga, le digo, esto es como un sueño hecho realidad, trabajar con usted, o que usted me dé un tiempo y un espacio. Era una lindura, y lamentablemente un día a las 6 de la mañana recibí un telefonazo de que había fallecido. Y fui el primero que porque me avisaron temprano y fui Entonces dije, yo quisiera hablar de Basadre, pero por partes. Empecemos con hablar de la infancia de Basadre, que tiene un libro exclusivamente de la infancia. Y realmente lo he empezado a leer, y
qué tal capacidad imaginativa y fuera serie, pues, definitivamente, ¿no? Y ahí tendríamos que recurrir nosotros de modificar ciertos aspectos de la enseñanza que creo que están muy estereotipados. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Sí, se tiene que empezar con la familia, y se tiene que empezar con los padres, y se tiene que empezar pues, con la niñez, sin lugar a dudas, porque ahí está la base. La ideología inconsciente empieza ahí y continúa, pero no tiene tiempo.